Influencia del vehículo en iOS. La forma en que el vehículo, un accidente de tráfico es doble. Influye en, por un lado, un adecuado programa de revisión y mantenimiento puede evitar que el deterioro por falta de cuidados pueda causar un accidente. Por otro, los sistemas de seguridad que tiene instalados el vehículo pueden contribuir a evitar el siniestro o a minimizar sus consecuencias ilegales. Producirse. 11. Revisión y mantenimiento del vehículo. El vehículo aparece como causa de entre un 4 y un 13% de los accidentes. Aunque muchos de estos siniestros podrían haberse evitado si el automóvil hubiera sido revisado y sometido a un mantenimiento adecuado. Por ejemplo, un examen periódico de los neumáticos permitirá detectar a tiempo un deterioro que pueda causar un reventón. El propietario del vehículo es el responsable de conservarlo en buen estado, para lo que deberá revisar con frecuencia algunos de los sistemas del vehículo, ruedas, niveles, etc., para asegurarse de eso. Buen estado. Seguir los planes de mantenimiento establecidos. Y. Por el fabricante, revisión de los frenos, el aceite, etc. Sustitución en caso necesario. Presentarlo a las preceptivas inspecciones técnicas de vehículos, ITV, cuando corresponda. Ver video. N de video 0501. 1.2 Sistemas de seguridad del vehículo. En la actualidad muchos vehículos incorporan sistemas de seguridad que permiten al conductor circular con unos niveles de seguridad muy elevados. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los vehículos nuevos y con mayores adelantos tecnológicos sufren, proporcionalmente, más accidentes que los antiguos, cuando lo lógico sería que ocurriese todo lo contrario. Una de las causas podría ser que muy pocos conductores saben cómo funcionan y para qué sirven los sistemas de seguridad de sus vehículos. De manera que esos elementos, que deberían ser una ventaja, se convierten en un inconveniente, a veces muy peligroso. Por otro lado, hay muchos conductores que, al saber que sus vehículos llevan instalados los últimos adelantos, se sienten más seguros y, consciente o inconscientemente, asumen más riesgos, ya que ignoran que cualquier sistema de seguridad actúa siempre dentro de unos límites determinados. Para que un sistema de seguridad sea efectivo hay que saber lo que hace, sobre todo, lo que no puede hacer, para conducir en consecuencia. Por ello, es muy importante leer con atención el manual técnico del vehículo y aprender a utilizar correctamente los sistemas de seguridad que lleva instalados. Los sistemas de seguridad de los vehículos se clasifican en dos modalidades: seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa primaria es toda actividad o elemento cuyo fin es evitar que se produzca un accidente, actuando antes de que se produzca, incluyendo medidas preventivas como el control de los neumáticos, los frenos, etc. Algunos elementos de seguridad activa necesitan la intervención del conductor. La dirección, el alumbrado, los neumáticos o los frenos son sistemas de seguridad activa. La seguridad pasiva o secundaria tiene como finalidad aminorar los daños causados por un accidente a las personas implicadas, protegiendo en todo momento su integridad física. Los sistemas de seguridad pasiva, como los cinturones de seguridad, los airbags S o los reposacabezas, actan automáticamente al producirse el accidente, sin que sea necesaria la intervención del conductor. Aunque su función es reducir al mínimo las lesiones que pueden producirse en un accidente, un mal uso puede anular completamente su acción, pudiendo resultar incluso peligrosos. Por ejemplo, un reposacabezas demasiado bajo puede agravar las lesiones en lugar de evitarlas. Ver video. N de video 0502. Aunque los avances tecnológicos incorporados al vehículo son una gran ayuda para el conductor, no pueden reemplazar la conducción responsable, como tampoco pueden solucionar los defectos de la vía ni impedir las malas decisiones del conductor. Circulará. Los mejores hallados de la seguridad son estar alerta, mantener una distancia prudencial para detenerse y una velocidad adecuada que permita controlar el vehículo en cada momento. Elementos de seguridad activa. Los sistemas de alumbrado. Las funciones del alumbrado del vehículo son ver y ser visto. Alumbrado permite al conductor, en condiciones de luminosidad desfavorables, iluminar la vía para verla si hay circunstancias del tráfico y percibir los posibles peligros con tiempo suficiente para reaccionar. Por ello hay que revisar con frecuencia la regulación, el funcionamiento y el estado de sus elementos, lámparas fundidas, faros sucios o rotos, etc. La duración de las lámparas de incandescencia, tanto convencionales como halógenas, depende de la evaporación del filamento, por eso se recomienda, cuando se funde una, cambiar también la otra. Además, es muy importante usar adecuadamente las luces, encendiendo las adecuadas y apagando las que no lo son, ya que algunas luces, como las de carretera, pueden deslumbrar a otros usuarios cuando se utilizan mal. Las luces antiniebla traseras son muy potentes, por lo que solo deben usarse con visibilidad muy reducida. Para evitar deslumbramientos, es recomendable apagarlas cuando se pueda distinguir con facilidad las luces de posición del vehículo de delante. Por otra parte, el alumbrado contribuye a que los demás usuarios puedan ver el vehículo con facilidad cuando la luminosidad es escasa o en otras circunstancias. Por ejemplo, al circular con el sol a la espalda puede ser útil encender las luces aunque la visibilidad sea buena, así el vehículo será más visible para los que circulan en sentido contrario. Ir. Tienen especial intermitentes correctamente demás usuarios. Importancia de los indicadores de dirección o, ya que, a pesar de que muchos no los utilizan, son fundamentales para comunicarse con los
Para evitar sorprenderlos es necesario. Todas las maniobras con tiempo suficiente. Señalizar. Mantener. Hasta el final de la maniobra. La señalización. 2.1 Mejoras en los sistemas de alumbrado. 21.1 Lámparas de xenón y bixenón. Estos faros emiten una potente. Más similar a luz blanco-azulada. La luz natural que las tradicionales. Consiguen una mejor iluminación de la calzada, permitiendo ver a mayor distancia, aminoran la fatiga ocular del conductor y reducen la probabilidad de deslumbrar a los otros conductores. Además, su vida media es 4 veces mayor que la de una lámpara incandescente. La normativa europea obliga a que los vehículos equipados con luces de xenón lleven un sistema automático de regulación de altura para evitar el deslumbramiento a los demás conductores. Además, para evitar que haya manchas o elementos pegados hacia el cristal que puedan distorsionar el haz luminoso, deben tener lavafaros. 2.1.2 La iluminación LED se encuentra en la parte delantera de las luces de circulación diurna y también hay tecnología LED completa, todas las luces delanteras y traseras. Las bombillas LED son más económicas y duraderas que las halógenas, que consumen más, o de xenón. Los LEDs también permiten que, para algunos fabricantes, la tecnología ayude a mejorar y disponer de otras posibilidades. 2.1.3 Activación automática de alumbrado. Este sistema funciona mediante un sensor que mide la luminosidad exterior y que gestiona el encendido y apagado de las luces de cruce a partir de cierto nivel de iluminación. Actualmente puede estar combinado con las luces de carretera automáticas. 2.1.4 Luces adaptativas. Ajustan automáticamente la intensidad, la dirección de la iluminación de las luces de carretera o de cruce, en función cero de la distancia a la que se encuentre el vehículo que circule por el carril C contrario. Dependiendo de las condiciones, curvas, pendientes, velocidad. Incluyen las luces angulares y las luces de carretera automáticas. Luces angulares. Cuando se realiza un giro, las luces angulares, luces adicionales de giro o luces direccionales, se encienden o giran iluminando el interior de la trayectoria. La luz blanca nítida hacia los lados es especialmente útil en carreteras reviradas. En algunos vehículos se pueden combinar con las luces antiniebla. Se desactiva automáticamente cuando se conduce a alta velocidad o marcha atrás. Mejoran la visibilidad en las curvas, pero no en rectas. En las rotondas, identificar luces angulares de los vehículos permite tener una idea de su trayectoria. 2942 JNB. Luces de carretera automáticas. Esta opción gestiona automáticamente el cometido de encender las luces de carretera cuando no detecta a otro usuario y no hay posibilidad de deslumbramiento. Utiliza una cámara que se encuentra delante del retrovisor interior, para detectar los vehículos situados delante y los que vienen en sentido contrario. Las luces de carretera se encienden automáticamente si la luminosidad exterior es baja, no se ha detectado ningún vehículo de iluminación y la velocidad del vehículo supera los 45 km por hora. Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el sistema vuelve a las luces de cruce. 63. Los frenos. Sistema de frenado se encarga de reducir la velocidad del vehículo hasta llegar a detener su movimiento por completo, aunque un fallo en el sistema de frenado es poco habitual. Puede suponer un grave peligro para la circulación. 3.1 Los dispositivos de frenado. Un dispositivo de frenado sirve para disminuir o anular progresivamente la velocidad del vehículo en marcha o mantener el vehículo inmóvil si ya se encuentra detenido. Dispositivo completo se compone del mando, la transmisión y el freno propiamente dicho. Las funciones de los dispositivos de frenado son: frenado de servicio, permite controlar movimiento del vehículo y detenerlo de forma segura, rápida y eficaz. En los turismos es accionado con el pie y actúa sobre todas las ruedas del vehículo. Frenado de socorro, permite detener el vehículo en una distancia razonable en caso de fallo del freno de servicio. En los turismos actúa sobre una rueda de cada lado, las dos delanteras, las dos traseras o una delantera y otra trasera. Frenado de estacionamiento, permite mantener el vehículo inmóvil en una pendiente ascendente o descendente, incluso en ausencia del conductor. Es el freno de mano y normalmente actúa solo sobre las ruedas traseras. Los vehículos de las categorías M1 y N1, ver unidad 1, artículo 14, deben estar provistos de dispositivo S de frenado ABS. Aseguren estas tres funciones. De estacionamiento. Los ciclomotores y las motocicletas pueden carecer de freno. 64. 3.2 Clases de frenos. Los frenos S pueden ser, de tambor de expansión, usan zapatas de fricción que tienen una gran superficie frenante. La frenada es poco progresiva, más brusca y propicia el bloqueo de las ruedas. Tienen poca ventilación, por lo que se calientan más. De disco, compresión, usan pastillas de fricción, que tienen menos superficie de fricción, por lo que la frenada es más suave y progresiva, permitiendo mayor control del vehículo. Son más eficaces que los de tambor y menos propensos al calentamiento. Actualmente se usan más los frenos de disco, sobre todo en las ruedas delanteras, aunque hay muchos vehículos que a se utilizan en todas las ruedas. Normalmente los frenos de tambor solo se usan en las ruedas traseras. Servofreno es un elemento para reducir el esfuerzo del conductor al realizar la frenada. El servofreno permite realizar una mayor presión sobre el circuito hidráulico aplicando menos fuerza en el pedal y consigue una mejor dosificación de la frenada. 3.3 El freno motor. Cuando se deja de acelerar, el mismo motor retiene el vehículo. Esta retención es tanto mayor cuanto más baja sea la relación de marchas. Esto se conoce como freno motor.
Atención. Camiones. 50. Use motor como freno. Se recomienda, especialmente en descensos prolongados, no usar excesivamente el freno de servicio y hacer uso del freno motor cambiando a una relación de marchas inferior, si es necesario. Los motores modernos cuentan con un sistema que corta la inyección, de forma que no gastan nada de combustible y consumen y contaminan mucho menos. El motor, al actuar como freno, lo hace sobre las ruedas motrices. 3.4 Eficacia del frenado. La eficacia del frenado depende del buen estado de conservación de los frenos y su tenimiento. Los dispositivos es de la presión sobre el pedal del freno que es transmitida a las ruedas. Cuanto mayor sea la fuerza con que se pise el pedal, mayor es la presión que las zapatas ejercen sobre tambor o las pastillas sobre el disco, y mayor es el frenado. De los neumáticos, por su adherencia al pavimento de la calzada. Del estado de la calzada, la velocidad y la masa del vehículo y de su carga. De que la acción de los frenos se reparta adecuadamente sobre todas las ruedas. Ver video. N de video 0505. 3.5 Mejoras en los sistemas de frenado. 3.5 Sistema antibloqueo de frenos, ABS. Es un dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar. Unos sensores instalados en las ruedas miden la velocidad de giro de estas en cada instante de la frenada. Si el sistema detecta que alguna rueda está a punto de bloquearse, reduce momentáneamente la presión de frenado sobre ella, evitando así el bloqueo. Como el ABS impide que las ruedas dejen de girar, se puede frenar y maniobrar al mismo tiempo. ABS. El ABS es una importante mejora en la seguridad activa del vehículo, ya que permite mantener el control sobre la dirección. Si se bloquean las ruedas directrices, el vehículo no obedecerá al volante. En la mayoría de los casos, permite reducir la distancia de frenado. La eficacia del ABS está limitada por la capacidad de adherencia de los neumáticos al terreno. Unas cubiertas en mal estado o unos amortiguadores defectuosos perjudicarán su funcionamiento y alargarán la distancia de frenado. 3.5.2 Sistemas de asistencia a la frenada de emergencia. Son dispositivos que, combinados con el ABS, se activan en el momento de realizar una frenada de emergencia. Diversos estudios han comprobado que ante una frenada de emergencia el conductor frena por debajo del límite del vehículo y aumenta la presión sobre el pedal al acercarse al impacto, alargando así la distancia de frenado. Sistema mide la velocidad con la que se suelta el acelerador y se pisa el freno y la presión ejercida sobre el pedal para averiguar cuándo se produce una frenada de emergencia, aplicando la máxima fuerza sobre los frenos hasta que actúa el sistema antibloqueo. De este modo se aprovecha al máximo la capacidad de frenado del vehículo. 3.5.3 Frenado autónomo de emergencia, AEB. Con la ayuda de un radar, colocado en el frontal del vehículo, el sistema determina la distancia que le separa al vehículo situado delante y avisa al conductor si existe riesgo de colisión por alcance, emitiendo una señal acústica y con un testigo en el cuadro de instrumentos que se ilumina. Si el conductor aprieta el pedal de freno y el sistema sigue detectando riesgo de colisión, la fuerza de frenado se acentúa. Si el conductor no reacciona al aviso, la colisión es inminente, el sistema acciona los frenos, realizando una frenada de emergencia. 3.5.4 Repartidor de frenadas. Un dispositivo que distribuye la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras, ya que en esta situación el peso se desplaza hacia delante, con lo que las ruedas posteriores se bloquean más fácilmente que las anteriores, lo que puede originar la pérdida de control del vehículo. Sin embargo, la distribución de presión más adecuada entre los frenos delanteros y traseros depende de distintos factores como, por ejemplo, la carga. El repartidor electrónico de frenada detecta el deslizamiento de las ruedas mediante los sensores del ABS. Este sistema reparte de forma electrónica la fuerza de frenado entre ejes, y no individualmente a cada rueda. A diferencia del ABS, de este modo es posible aplicar más presión sobre los frenos traseros, sin peligro de que resulte excesiva y haga la frenada inestable. 3.6 Utilización de los frenos. Para una frenada segura y controlada es necesario frenar suave y progresivamente con suficiente antelaclón. Las frenadas bruscas someten al freno a un trabajo excesivo y afectan negativamente a los elementos de la suspensión. Frenar teniendo en cuenta el estado de la calzada. Cuando la adherencia es baja hay que usar los frenos con mucha suavidad y mayor anticipación. No abusar en el uso del freno, es antieconómico y puede producir calentamiento excesivo. 3998 HYL. En los descensos prolongados conviene levantar el pie del acelerador y usar el motor como freno utilizando el cambio y el freno de servicio para efectuar pequeñas correcciones y ajustar la velocidad. Así se evita el fading, que es la pérdida de efectividad de los frenos de un vehículo debido al lentamiento de los elementos frenantes. Es conveniente aprovechar la retención del motor reduciendo progresivamente a relaciones de marcha inferiores y no pisar el embrague hasta que el vehículo esté a punto de detenerse. En una frenada normal el sistema antibloqueo no entrará en funcionamiento, por lo que el uso del freno debe ser el mismo tanto si el vehículo lleva el ABS instalado como si no dispone de euro. Cuanto mayor sea la masa sobre un eje, más difícil será o se bloquee en las ruedas del mismo. Por ello, cuando se lleva un pasajero en una motocicleta es más difícil que al frenarse bloquee la rueda trasera. 66. 3.7 Frenada de emergencia. La menor distancia de frenado se obtiene justo antes del bloqueo de las ruedas. Modo de realizar una frenada de emergencia varía, viendo de si el vehículo tiene instalado o no un sistema. DEPEN. Vehículo sin ABS. ABS.
Si en una frenada de emergencia sin ABS se aplicase la máxima fuerza sobre el freno, se bloquearían las ruedas, con lo que se alargaría la frenada y existiría la posibilidad de perder el control de la dirección y, en algún caso, la estabilidad. Si se bloquean las ruedas traseras y derrapan, el vehículo dará bandazo S, pudiendo quedar cruzado en la carretera. Si son las delanteras, continuará en línea recta dejando inútil la dirección. Por lo tanto, debe frenarse fuerte y a fondo, hasta justo antes del bloqueo de las ruedas, teniendo en cuenta que al principio de la frenada hay que aplicar más presión sobre el pedal y luego hay que disminuirla paulatinamente, levantando ligeramente el pie del freno al menor síntoma de bloque cero, pero sin dejar de frenar. Vehículo con ABS. Ante una frenada de emergencia con ABS se debe pisar a fondo el pedal del freno, aplicando una presión constante y regular, y no levantar el pie hasta que el vehículo se haya detenido. Al entrar el sistema ABS en funcionamiento pueden notarse en el pedal de freno unas leves pulsaciones que son totalmente normales. Esto es debido a que el sistema aplica y libera muy rápido la presión sobre los frenos. Sin ABS. Con ABS es una importante mejora en la vehículo. Sin embargo, es preferible evitar las frenadas E. Emergencia manteniendo una distancia de seguridad adecuada y conduciendo de una forma preventiva. De que el vehículo, con independencia, esté o no dotado de ABS, es conveniente pisar el pedal de embrague al mismo tiempo que el de freno para que el motor no se cale, lo que puede el bloqueo de las ruedas provocar motrices ni interfiera en la frenada, ya que en el corto espacio de tiempo que dura una frenada de emergencia es difícil controlar cuando el motor deja de retener el vehículo y vuelve a contrarrestando impulsarlo de los frenos. La acción 3.7.1 Aviso de frenada de emergencia, EBD. Este sistema ayuda a los conductores que circulan detrás del vehículo que lo lleva instalado a detectar cuando su conductor está realizando una frenada de emergencia. Consiste en que, cuando el conductor pisa el pedal del freno de manera potente y rápida, se produce un rápido parpadeo de las luces de frenado de su vehículo. La colisión, que avisa inmediatamente al que le sigue de que está frenando de manera brusca, proporcionándole así un tiempo adicional de anticipacón para que pueda reaccionar, evitando por alcance o atenuando su efecto. 3.8 Fallo de los frenos. Si el problema es por sobrecalentamiento de los frenos, por ejemplo, porque se ha abusado de ellos en una pendiente prolongada, soltar el pedal y dejar que se enfríe el sistema. Pisar y soltar el pedal varias veces. Esto puede hacer que el dispositivo de frenado de socorro reduzca la velocidad del vehículo. Pisa y suelta el pedal del freno. Comportamiento ante un fallo total de los frenos dependerá de las circunstancias que se produzca, en daño, en Cuba, bajando una pendiente, etc. La peor situación se haría cuando el fallo tuviera lugar bajando una pendiente, sobre todo si es larga y pronunciada. Lo que el conductor debe hacer en este caso es no acelerar. Arrimarse al máximo al borde derecho de la calzada o salirse al arcén, si existe y es practicable. En todo caso, evitar invadir el sentido contrario. Cambiar, sucesivamente, a relaciones de velocidad inferiores para que el motor actúe como freno. Si las velocidades no entran, se puede utilizar el freno de mano tirando de la palanca de manera suave y progresiva, nunca bruscamente. Si esto no fuera suficiente, desviarse de la carretera, dirigiendo el vehículo hacia una zona de frenado de emergencia, un camino lateral ascendente, hacia arbustos o algo blando. Ante un peligro inminente se puede intentar el frenado mediante el roce lateral contra una pared, un talud, la cuneta o una barrera lateral. Para ello, hay que cortar el contacto, sin quitar la llave para no bloquear la dirección, y sujetar el volante con firmeza. Las ruedas. Las ruedas son los elementos del vehículo en contacto con el suelo. Sus funciones son transmitir el movimiento del motor, dirigir el automóvil, observar y amortiguar los golpes debidos a las irregularidades del terreno y liberar al ambiente el calor producido por él. Sistema de frenado. La rueda se compone básicamente de una llanta, parte metálica, y un neumático, parte elástica. Ver video. N de video 0507. 4.1 La llanta. La llanta es la parte metálica de la rueda, sobre la que se montan los neumáticos. Está compuesta por la llanta y el disco, aunque normalmente se denomina llanta al conjunto. La llanta es la parte de la rueda en la que se encaja el neumático mediante un perfil adecuado. Disco, solidario con la llanta, une la rueda con el vehículo. Su tamaño y peso deben ser apropiados para que el comportamiento del vehículo sea correcto. Pueden estar construidas en acero, aleación ligera u otros materiales menos pesados y más resistentes. Transmiten al neumático la dirección, la tracción, las fuerzas de aceleración y frenado y evacúan el calor que desprenden los frenos. Las dimensiones del neumático y de la llanta deben ser compatibles. No se deben colocar neumáticos con otras dimensiones o características que los originales en las mismas llantas salvo que se especifique que son compatibles. 4.2 Los neumáticos. Los neumáticos mantienen el contacto del vehículo con el suelo y ejercen las siguientes funciones. Contribuyen al confort, participando en cierta medida en la amortiguación. Soportan el peso del vehículo. Transmiten los esfuerzos de tracción y de frenado por el conductor. Dirigen el vehículo y lo mantienen en la trayectoria requerida. Participan en la sujeción del vehículo ante la tendencia del mismo a salirse en las curvas debido a la fuerza centrífuga.
La banda de rodamiento es la parte del neumático que está en contacto con el pavimento. La adherencia depende en gran parte de la naturaleza y del estado de esta, composición, dibujo, desgaste, etc., del peso del vehículo transmitido a los neumáticos y de los materiales de la superficie de la carretera y del estado de la misma. Favorecen la adherencia a los pavimentos en buen estado y los pavimentos de alquitrán, asfalto, cemento. Disminuyen la adherencia a los pavimentos en mal estado, los pavimentos de adoquines, los pavimentos húmedos, nevados, helados, con hojas, aceite, etc. Los fallos de los neumáticos constituyen la principal causa de accidente achacable al vehículo, acumulando más siniestros y víctimas que todos los demás sistemas del vehículo juntos, por lo que requieren una mayor supervisión por parte del conductor. 68. 4.2.1 Clases de neumáticos. La estructura de la cubierta de un neumático puede ser diagonal. 1. La carcasa está compuesta por varias lonas superpuestas y cruzadas. Diagonal cinturada. 2. Añade al anterior en la cima o 3 lonas de armazón. Radial. 3. Presenta una sola lona de carcasa con aros circulares. Con lonas de armazón en la cima, con lo V se consigue que el flanco y la banda de rodamiento sean independientes. 2. 3. Las cubiertas de tipo radial presentan mayor confort de marcha, debido a su gran flexibilidad. Mejor adherencia y estabilidad. Mayor rendimiento kilométrico, al reducirse el desgaste. Menor calentamiento. Menor tendencia a la deriva. Menor consumo de carburante. Por su montaje pueden ser con cámara, tube tipe, cuando el aire va contenido en un anillo de goma. Delgada y elástica que, una vez que se ha hinchado, se adhiere a la superficie interna de la cubierta y a la llanta. Aire es introducido a presión en el interior y está a través de una válvula que se encuentra adherida a la misma. Sin cámara, tublis, en los que el aire va contenido entre la cubierta y la llanta. Son más usados y su empleo exige llantas especiales. Son más seguros porque en caso de pinchazo no revientan, sino que se deshincha lentamente. El aire es introducido cero a través de una válvula que se encuentra en la llanta. No es recomendable montar neumáticos sin cámara en llantas para neumáticos con cámara, aunque lo contrario puede hacerse. Los dispositivos de seguridad en el vehículo. 4.2.2 Características de los neumáticos. Relación alto/diagonal ancho. País de homologación. Homologación. Ancho del neumático, en del neumático, en por ciento. Milímetros. E9185 diagonal 60. Diámetro. Radial. Interior, en pulgadas. 1582 V de hoy. Índice de carga. 1520 tueles. Factor vehículo. Código de velocidad. Sin cámara. Fecha de fabricación, semana 15 del año 2020. En los laterales de los neumáticos pueden leerse las características de los mismos. Las principales son, ancho del neumático en milímetros. Por ejemplo, 185, significa que el neumático tiene 185 milímetros de ancho. Perfil o serie, se expresa como la relación entre la altura del flanco y el ancho del neumático, en porcentaje, por ejemplo, 185 diagonal 60, significa que el neumático tiene 111 milímetros de alto, el 60% de 185 son 111. Las dimensiones del neumático deben ser siempre las recomendadas por el fabricante del vehículo. Esta información puede ser necesaria a la hora de comprar algunos accesorios como, por ejemplo, las cadenas. Para la nieve. Estructura. El neumático más común es el de estructura radial, R, aunque pueden encontrarse algunos con estructura diagonal D. Está en el diámetro interior en pulgadas. Indica el diámetro de la llanta que se debe montar el neumático. Por ejemplo, 15 significa que se debe montar en una llanta de 15 pulgadas. Ver video. N de video 0508. Índice de carga. Es un código numérico que indica la carga máxima que puede soportar el neumático a la velocidad especificada en el código de velocidad. Por ejemplo, 82 equivale a 475 kilogramos. Código de velocidad. Es un código alfabético que expresa la velocidad máxima a la que se puede circular con seguridad con un neumático. Kilómetros por hora. Por ejemplo, V equivale a 240. Estos índices solo son válidos para neumáticos en buen estado. Está prohibido montar neumáticos con un índice de carga un código de velocidad inferiores a los de los neumáticos S que se montaron originariamente en el vehículo o a los que recomiende el fabricante. No obstante, se pueden montar neumáticos en los que sean superiores. Tipo de montaje. En la actualidad, los neumáticos más habituales son sin cámara, tubeless. Fecha de fabricación. Lentifica la fecha de fabricación del neumático a través de 4 dígitos. Los dos primeros indican la semana del año y los otros dos el año de fabricación. Por ejemplo, 1520 quiere decir semana 15, mediados de abril, del año 2020. Las cifras pueden estar dentro de una elipse. Localización del indicador de desgaste. En los flancos también pueden encontrarse unas marcas que indican los lugares en los que se encuentran los testigos de desgaste en la banda de rodamiento. Pueden ser las siglas TWI, Tread Wear Indicator, indicador de desgaste de la banda de rodamiento. Triángulos, A, flechas o incluso símbolos indicados por el fabricante. Ver video. N de video 0509. 4.2.3 Dibujo del neumático. Dibujo cero. Escultura del neumático es el conjunto de surcos que hay en la banda de rodamiento de un neumático. Además de su función de agarre al pavimento, debe garantizar un buen drenaje del agua hacia atrás y por los laterales. La adherencia disminuye a medida que el neumático se desgasta.
Los neumáticos, bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehículos, deberán conservar siempre las inscripciones reglamentarias y, además, no deben presentar ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa o de la banda de rodamiento. Asimismo, no deben presentar cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura o dislocación de la carcasa. Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, 01 y 02, ver unidad 1, artículo 14, deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 1,6 milímetros. Las ranuras principales son las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las 3/4 partes de la anchura de dicha banda. No es obligatorio que el dibujo de las ruedas de las motocicletas tenga una profundidad mínima, pero se recomienda que este sea de al menos 1,6 milímetros. Ver video. N de video 0510. El reesculturado, proceso que consiste en redibujar parte de las esculturas de origen del neumático, no está permitido, excepto en aquellos neumáticos que equipen vehículos de más de 3,5 toneladas de mm que vayan marcados con la palabra regrobable o el símbolo U. Los neumáticos homologados que lleven los turismos y sus remolques deberán tener indicadores de desgaste. Dichos indicadores de desgaste sirven para señalar que las ranuras principales de la banda de rodamiento han alcanzado la profundidad mínima de dibujo indicada. Ver video. N de video 0511. Los conductores deben controlar el desgaste de sus neumáticos, siendo aconsejable sustituirlos cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 2 milímetros. 4.2.4 Presión de inflado. Neumático debe tener siempre la presión recomendada por el fabricante, teniendo cero en cuenta que al CII circular por vías en las que se desarrollen altas velocidades o con el vehículo plena carga, estas presiones suelen ser superiores a las recomendadas para circulación normal. Si la presión de inflado recomendada es inferior a la, el neumático sufre calentamiento y deformaciones, desgastándose más, sobre todo en los bordes, y aumentando el riesgo de reventón. Aumenta el consumo de combustible. BLE. Vehículo pierde estabilidad. Disminuye la adherencia y aumenta el riesgo de patinar con el pavimento mojado. Si la presión de inflado es superior a la recomendada, disminuye la superficie de contacto con el pavimento y, por tanto, disminuye la adherencia. El desgaste es más acentuado por el centro de la banda de rodamiento. No se absorben bien las irregularidades del terreno, produciendo vibraciones en el vehículo. Los elementos de la suspensión sufren mayor deterioro. Es peligroso llevar descompensada la presión entre las ruedas. El vehículo se desvía hacia un lado, va que el vehículo pierde estabilidad y, por tanto, seguridad. Las reacciones del vehículo son imprevisibles y la frenada es irregular. Conductor. Para mantener la seguridad en su vehículo, debe controlar la presión por lo menos una vez al mes, sin olvidar la rueda de repuesto, que llevará la presión más alta de las recomendadas por el fabricante. Algunos vehículos incorporan un sistema de control de la presión. En los neumáticos, en cada rueda hay un sensor de temperatura y de presión, generalmente en la válvula de inflado, que permite detectar incluso pequeñas caídas de presión respecto a la recomendada por el fabricante del vehículo. CAR. Ver presión neumáticos. 2.7 bar. 14 grados. 2,5 bar. 11 C. 2,7 bar. 13 C. 2,5 bar. 11 grados. TTMC 10, 29. Document. Versión. Como alternativa más económica, existen unos tapones de válvula que llevan incorporado un sensor de presión. El conductor puede ver directamente si la presión es la adecuada. El sensor mostrará un color verde, si la presión desciende, color amarillo, o si es demasiado baja, color rojo. Con el 4.2.5 desgaste de los neumáticos. Goma de los neumáticos envejece, se vuelve tiempo la quebradiza y el neumático no puede satisfacer los requisitos mínimos exigidos. Por razones de seguridad se recomienda sustituir los neumáticos que tengan 5 años de antigüedad. Este no es gastados. O es gaste normal de iOS neumáticos puede verse incrementado por la manera de conducir, conducción agresiva o brusca. La velocidad del vehículo, a más velocidad, mayor desgaste. La climatología, el desagaste es mayor en verano. La carga. La presión incorrecta de inflado. Mal estado de la calzada. El mal reglaje de los frenos. Mal estado de los amortiguadores. La mala alineación o el desequilibrado de las ruedas. Bloqueo por frenazo a alta velocidad. Dirección defectuosa, necesita ser revisado el paralelo. Rueda demasiado baja de 4.2.6 Sustitución de neumáticos. Presión. Demasiado alta. Presión. Para una conducción segura debe utilizarse el mismo modelo de neumático en todas las ruedas. Cuando sea necesario sustituirlos deben respetarse las dimensiones principales de los neumáticos originales, ancho, RA, serie y diámetro interior, o bien su medida equivalente, así como las características de carga y velocidad. Montar neumáticos de mayor anchura que los originales provoca un incremento en el consumo. Ver video. N de video 0512.
No conviene mezclar neumáticos de distintos tipos, debe equiparse todo el vehículo con neumáticos de la misma estructura, radiales o diagonales, y dibujo. Sí. Debiera mezclarse neumáticos de distinta estructura, los de cada eje deben ser del mismo tipo, con los radiales en el eje trasero. Sí. No se sustituyen todos los neumáticos a la vez, deberán montarse las cubiertas nuevas en el eje posterior. Está demostrado que el conductor tiene poco o ningún control sobre la pérdida de adherencia de las ruedas traseras, por lo que es más fácil controlar el eje delantero que el eje trasero. Con los neumáticos nuevos montados atrás, la adherencia del eje trasero mejora y el vehículo gana en estabilidad y seguridad, sobre todo en terreno deslizante. 71. 4.3 Equilibrado de las ruedas. Las ruedas deben estar siempre perfectamente alineadas y equilibradas para que giren perfectamente centradas. El equilibrado de la rueda consiste en colocar unos pesos en la llanta que compensen el desequilibrio producido por un irregular reparto de masas. Z. Las causas principales de este desequilibrio son: cambio de neumáticos, pérdida de contrapesos, abolladura de la llanta, desgastes irregulares y cortes. Debe llevarse el vehículo al taller para que se realice un equilibrado cuando se perciban los siguientes síntomas: ruidos y ver video. N de video 0513. Vibraciones, sobre todo a velocidad elevada. Desgastes irregulares en el neumático. Aflojamiento de los tornillos de la rueda. 4.4 Comportamiento en caso de reventón. Cuando se produce un reventón es necesario mantener la calma. Sujetar el volante con firmeza con las dos manos para corregir desvíos y mantener la trayectoria. Mantener el pie sobre el acelerador, levantándolo. Mente. Suave. Utilizar el freno de servicio lo menos posible, reteniendo el vehículo con el motor. 4.5 Cambio de una rueda. Sí. Se produce un pinchazo, hay que situar el vehículo, si es posible, fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. 12. Accionar el freno de estacionamiento. Inmovilizado. Bajarse el vehículo con el chaleco reflectante puesto si se está en la calzada o el arcén de una vía interurbana. Hay que extremar la precaución si la rueda a cambiar está en el lado de la calzada. Para mantenerlo. Señalizar la presencia del vehículo. Ver unidad 11, artículo 9.2. Ver video. N de video 0514. Una vez inmovilizado y señalizado el vehículo, es conveniente calzar al menos una rueda del lado del vehículo que no se va a elevar. No deben usarse para ello piedras u otros elementos naturales. Es recomendable llevar un calzo en el vehículo para estas situaciones. Retirar el embellecedor o tapacubos. Aflojar ligeramente los tornillos con la llave correspondiente. Elevar el vehículo con la ayuda del gato hasta que la rueda quede suspendida. Quitar I o S tornillos y cambiar la rueda. Volver a poner los tornillos, apretándolo ligeramente en sentido cruzado. Bajar el vehículo y terminar de apretar los tornillos. Colocar nuevamente el embellecedor. Recoger las herramientas y la rueda defectuosa. Así como el S0 dispositivos de preseñalización de peligro. Volver a apretar los tornillos después de recorrer unos 4 kilómetros. Ven video. N de video 0515. Algunos vehículos llevan, en lugar de la rueda de repuesto completa, una rueda de uso temporal, coloquialmente se llama una rueda de galleta, que permite llegar hasta el taller más cercano para arreglar el pinchazo. Normalmente se indica la velocidad máxima de utilización en la propia rueda, aunque como norma general se recomienda circular con ella durante un máximo de unos 200 km a velocidad no superior a 80 km por hora. Otros elementos de seguridad activa. 5.1 Control de tracción es un dispositivo que evita la pérdida de tracción de las ruedas motrices cuando no son capaces de transmitir al suelo toda la potencia desarrollada por el motor, permitiendo una arrancada segura en condiciones de baja adherencia y conservar la estabilidad del vehículo en curvas, al subir una pendiente o con lluvia. Sistema utiliza los sensores de rotación de las ruedas para determinar cuando se produce una excesiva aceleración en alguna de ellas. Algunos dispositivos solo actúan sobre los frenos para conseguir el mismo efecto que un diferencial autoblocante, pues frenan la rueda que patina para que llegue la potencia a la que tiene más adherencia, pero no tienen capacidad para recuperar la trayectoria del vehículo en caso de subviraje o sobreviraje. Otros sistemas actúan además sobre el motor, reduciendo la potencia aunque el conductor mantenga el acelerador pisado. Al transmitir a la rueda solo la potencia necesaria para impedir que derrapen, pueden evitar la pérdida de control del vehículo por exceso de aceleración, aunque no pueden corregir la trayectoria cuando la causa del problema es otra. 5.2 Control electrónico de estabilidad. Se designa comúnmente con las siglas ESP, Programa Electrónico de Estabilidad, aunque pueden variar dependiendo de la marca del vehículo. Objetivo del control de estabilidad es intentar que el vehículo permanezca en la trayectoria marcada por el volante, corrigiendo las posibles desviaciones del mismo y ayudando a conservar el control del vehículo en las situaciones críticas de conducción, evitación de un obstáculo, pérdida de adherencia en una curva. Su funcionamiento consiste en que un captador en el volante permite conocer la trayectoria de conducción deseada por el conductor. Otros sensores repartidos por el vehículo miden su trayectoria real. Hay dos efectos posibles cuando el vehículo se aparta de la trayectoria deseada: subviraje y sobreviraje. El subviraje se produce cuando el vehículo no gira lo suficiente para tomarla curva. La trayectoria real es. El sobreviraje se produce cuando el vehículo gira en exceso. La trayectoria real
Es una coma más cerrada, una curva más abierta que la marcada por el volante. Volante. Lo que hace el control de estabilidad es comparar los deseos del conductor con la trayectoria real del vehículo y corregir esta última, si es necesario, mediante una ocasional reducción de la potencia del motor y el frenado selectivo independiente de las ruedas del vehículo, aumentar el giro del mismo sobre su eje vertical cuando subirá, disminuirlo cuando sobrevira. La eficacia del control de estabilidad está limitada por la velocidad del vehículo y la adherencia de los neumáticos. 73. 5.3 limitadores de velocidad. 90. ME. 50. 30. 72 Wintador. 31.775 km 345.0 km. 150. El limitador de velocidad ayuda a no rebasar una velocidad de circulación que el conductor haya elegido, llamada velocidad limitada. Una vez puesta en servicio se enciende un testigo que aparece en el cuadro de instrumentos para indicar que esta función está activada y se debe elegir la velocidad de limitación. Esta se registra con unos mandos colocados en el volante que permiten variarla, memorizarla y recuperarla cuando se desee. Desde el momento en que se alcance la velocidad registrada, ninguna acción en el pedal del acelerador permitirá superar la velocidad programada, salvo en caso necesario. En cualquier momento se puede superar la velocidad limitada, para ello se pisará a fondo y con decisión el pedal del acelerador, venciendo el punto duro. Sí. A continuación levanta el pedal del acelerador. La función del limitador de velocidad vuelve a actuar una vez alcanzada una velocidad inferior a la memorizada. 5.4 El regulador de velocidad. 30. 9. 70 regulador. 31.775 km 344,1 km. Regulador de velocidad es una función que ayuda a mantener la velocidad de circulación en el valor constante que elija el conductor, denominada velocidad de regulación, sin necesidad de mantener presionado el acelerador. Por lo general, se maneja desde el volante. Una vez llegado a la velocidad deseada se presiona el mando de activación y la velocidad actual queda memorizada, entonces se puede levantar el pie del pedal del acelerador. Desde los mismos mandos situados en el volante se puede variar la velocidad en sentido creciente o decreciente, memorizar un nuevo límite y recuperar la velocidad memorizada. La función del regulador de velocidad queda interrumpida cuando se frena, se pisa el embrague o se presiona el dispositivo para desactivarlo. 5.5 Regulador de velocidad adaptativo. No solo regula la velocidad a la que elija el conductor de forma automática, sino que, además, con la ayuda de un sistema de radar controla, también de forma automática, la distancia de circulación con respecto al vehículo precedente, frenando si es necesario para mantener dicha distancia de seguridad. Elementos de seguridad pasiva. El chasis y la carrocería en un accidente, para evitar o reducir los daños a las personas que viajan en el vehículo. El chasis y la carrocería deben absorber la máxima cantidad de la energía posible, para conseguir una deceleración más suave, y proteger a los ocupantes. Para ello, en un impacto ciertas zonas sufren una deformación progresiva, estructuras de deformación programada, mientras que el habitáculo permanece inalterado, célula de seguridad. Sin embargo, esto no garantiza que en un accidente los ocupantes no sufran daños. En primer lugar, porque el habitáculo de seguridad tiene sus limitaciones, un choque a velocidad muy elevada puede hacer que las deformaciones del vehículo sean tan grandes que lleguen a aplastar al conductor o a los pasajeros, y en segundo lugar, porque aunque el habitáculo de seguridad resista al impacto, las bruscas aceleraciones y deceleraciones que aparecen en el accidente pueden por sí solas llegar a provocar lesiones en los ocupantes. Por todo ello, una carrocería de gran resistencia nunca puede sustituir a otros sistemas de seguridad pasiva. Habitáculo rígido. Partes deformables. 6.1 Las pruebas de choque. De choque recrean los principales tipos de. Las pruebas permiten realizar una valoración de los posibles. Por las víctimas. Todo vehículo que sale al accidente. Daños sufridos. Mercado. Choque. Debe superar con éxito una serie de pruebas de homologación, en las que se comprueba que en caso de accidente el habitáculo es capaz de proteger a los ocupantes. Sí que las deformaciones que sufre el vehículo. Evacuar a los pasajeros de su interior. Permitirían. Sin embargo, es importante resaltar que en estas pruebas los impactos se realizan generalmente a una velocidad máxima de 64 km por hora, por lo que no se garantiza el comportamiento del vehículo en un accidente a una velocidad superior. 62 Las pruebas de choque de EuroNCAP Norama Euro NSAP, programa de evaluación de vehículos nuevos, pretende ofrecer a los conductores datos independientes e imparciales sobre la seguridad pasiva de INS nuevos vehículos que se ponen a la venta. Para ello, se somete a los vehículos a una serie de pruebas de choque y se evalúan los resultados, dando una puntuación final que permite comparar la seguridad pasiva de cada vehículo respecto a los de su misma clase. TUTTO 70 COT. Las pruebas de Euro NSAP incluyen un impacto frontal y lateral, además de pruebas específicas para niños colocados en dispositivo de retención infantil y también para peatones atropellados. En función de la puntuación de cada vehículo en las diferentes pruebas, se otorga un número determinado de estrellas de Euro NSAP que indican la mayor o menor protección en comparación con los demás vehículos de su clase. Además de estas estrellas, Euro NSAP proporciona una información más detallada de los resultados de cada vehículo. Los resultados de Euro NSAP solo dan información respecto a la seguridad pasiva. Los resultados de Euro NSAP. Ocupante adulto. La seguridad para los adultos se valora con un máximo de estrellas. Ocupante niño. Peatón. La seguridad para los niños se valora también con un máximo
De 5 estrellas. La seguridad para los peatones atropellados se valora con un máximo de 4 estrellas. 7. Cinturón de seguridad. 7. 1. Finalidad y eficacia. Su finalidad es retener y proteger al conductor y a los ocupantes en caso de detención brusca, colisión o vuelco, evitando que se desplacen o sean despedidos del vehículo y absorbiendo parte de la energía del choque. Durante una colisión frontal contra un objeto indefórmable BLE, un vehículo se detiene en décimas de segundo, pero debido a la inercia, los ocupantes seguirán moviéndose a la misma velocidad que llevaba el vehículo, por lo que si chocan contra el volante o el parabrisas es muy probable que se produzcan graves lesiones. Para evitarlo, el cinturón de seguridad ralentiza el movimiento del cuerpo estirándose, ya que aunque no está hecho de material elástico, su trenzado le hace extensible. Pero, además, el cinturón mantiene el cuerpo dentro de la célula de seguridad, donde está protegido. Muchos de los que no lo llevaban puesto resultaron muertos al salir despedidos del vehículo. Por ello el cinturón de seguridad es útil para todo tipo de choques, no solo para los frontales. Con el uso del cinturón las muertes en accidente de tráfico han disminuido sensiblemente. Se estima que llevarlo correctamente abrochado puede reducir casi a la mitad la probabilidad de perder la vida en un siniestro. Para que el cinturón sea eficaz deberá estar homologado. Además, deberá estar bien anclado. Se deben revisar periódicamente los anclajes y cierres, reparándolos en caso necesario. También deberá vigilarse el estado de la banda de tela, que no debe presentar zonas desgastadas, cortes o bordes deshilachados. 7.2. Utilización. En general, el conductor y los ocupantes de los vehículos en circulación están obligados a utilizar los cinturones de seguridad homologados, debiendo llevarlos debidamente abrochados en todas las vías, tanto urbanas como interurbanas. En lo que se refiere a los cinturones de seguridad, la obligación de usarlos no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. Sin embargo, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Estos sistemas de retención siempre deben instalarse de acuerdo con las instrucciones que haya facilitado su fabricante, ya que en ellas se indica de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura. Vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor. En estos vehículos S, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán ir situados en los asientos traseros y utilizar los correspondientes sistemas de retención. Los menores de edad de estatura superior a 135 centímetros pueden viajar tanto en los asientos delanteros como en los traseros, llevando debidamente abrochados los cinturones de seguridad homologados. Sin embargo, debido a que el cinturón de seguridad está diseñado para adultos, por seguridad es aconsejable que utilicen dispositivos de retención homologados adaptados a su talla y peso. Como excepción, los menores de edad de estatura igual o inferior a 5 centímetros podrán viajar en IOE. Asientos delanteros, siempre utilizan los correspondientes sistemas de retención infantil, cuando se produzca alguno de los siguientes casos. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, como ocurre en algunas furgonetas. Cuando todos los asientos traseros estén ocupados por menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros. Cuando no sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil, bien porque no se puedan sujetar en ellos o bien porque no haya espacio suficiente para instalarlos. Si dichos asientos delanteros disponen de airbag frontal, únicamente se podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado. RI. Vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, autobuses. En estos vehículos se deberá informar a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo, a través de medios audiovisuales, mediante letreros o pictogramas colocados en lugares visibles de cada asiento. Los menores de edad de estatura cual o inferior a 135 centímetros de 3 o más años deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de esto, ese sistema se utilizarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados. Su talla y peso. No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil B más elementos de protección obligatorios puede costar 4 puntos. 7.3 Exenciones. Aunque no es recomendable, podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados. Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento. Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o discapacitadas, este certificado deberá ser presentado cuando lo requiera cualquier agente de tráfico. La exención alcanzará igualmente cuando circulen en poblado, pero en ningún caso cuando lo hagan P0R. Autopistas, autovías o carreteras convencionales. A. Los conductores de taxis, cuando estén de servicio, asimismo, cuando circulen en tráfico urbano o áreas podrán. Urbanas de grandes ciudades, transportar a personas cuya estatura y alcance los 135 centímetros sin usar un dispositivo homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero.
Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de otros. Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia. Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del automóvil. Responsabilizándose de la seguridad. De la circulación. 7.4 Forma correcta de abrocharse el cinturón de seguridad. Cinturón debe llevarse correcta. Mente abrochado, bien reglado y ajustado al cuerpero, sin holgura, ni muy prieto ni muy flojo, para poder conducir con comodidad. Si el cinturón tiene holgura, el cuerpo recorrerá una mayor distancia durante el accidente. Puede chocar contra el volante o el parabrisas. Si las cintas no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocar lesiones durante el accidente. El uso de pinzas o reguladores de presión está prohibido y es peligroso, porque reduce la eficacia del cinturón. La cinta torácica. La cinta torácica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello, y debe descender por el centro del pecho. Deb. Cinti. Pue. Pro. Axi. Sopuerran. LR. Fuemir. Debe regularse bien la altura del cinturón o, en su caso, la de asiento, pues una colocación incorrecta puede provocar graves lesiones en caso de accidente. Si la cinta está colocada sobre el cuello o sobre un pecho, puede provocar graves lesiones durante el accidente. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el accidente y reducir al mínimo la eficacia del cinturón. Ver video. N de video 0518. Mal. Bien. La cinta abdominal. La cinta abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Si se coloca sobre el abdomen puede provocar graves lesiones internas en caso de accidente. Mal. Bien. Una vez abrochado el cinturón, estirar ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Comprobar que no esté enganchado o retorcido en ningún punto de su recorrido. Ver video. N de video 0519. Tras un accidente, el cinturón puede haber sufrido daños y quizás haya dejado de ser seguro, por lo que debe sustituirse por uno nuevo. 7.5 Efecto submarino. Este efecto se produce cuando, por un mal uso del cinturón o del asiento del vehículo, el cuerpo se desliza por debajo de la banda abdominal, ya que el cinturón no es capaz de retenerlo adecuadamente. Para evitar que esto ocurra es muy importante ponerse debidamente el cinturón, una mala colocación de la banda. El abdominal hace más probable que el cuerpo se deslice por debajo. Eliminar cualquier holgura del cinturón, es más fácil que se produzca efecto submarino si el cinturón no está bien ceñido al cuerpo. Hay que evitar conducir con ropa muy voluminosa y no deben utilizarse nunca pinzas, almohadones u otros dispositivos que puedan dar holgura al cinturón. Evitar colocar elementos inadecuados sobre el asiento. El material de los asientos impide el deslizamiento, pero al colocar sobre el asiento toalas, cojines, ciertas fundas, etc. se puede anular esta función. El conducir con una postura adecuada. Asiento nunca debe inclinarse en exceso, debe evitarse conducir demasiado tumbado. Una postura adecuada al volante, entre otras ventajas, facilita el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad. 7.6 Falsedades respecto al cinturón. Nunca he tenido un accidente, así que no me hace falta el cinturón de seguridad. Hecho de no haber tenido ningún siniestro no quiere decir que no pueda sufrirse uno en cualquier momento. La prevención es, en estos casos, la mejor política. Hay fallecidos que llevaban puesto el cinturón, así que en realidad no sirve de mucho. Los estudios demuestran que, en general, los que circulan sin el cinturón de seguridad tienen el doble de probabilidades de fallecer en el accidente. Asterisco, es mejor salir despedido del vehículo que quedar atrapado en él. En caso de accidente es generalmente mucho más seguro quedar dentro del vehículo, ya que está preparado para proteger a sus ocupantes. Al salir despedido se puede chocar contra otro objeto, un árbol, un quitamiedos, o ser aplastado por el propio vehículo. Asterisco, si el vehículo se incendia o se hunde en el agua, los ocupantes pueden quedar atrapados por el cinturón y morir por no poder escapar a tiempo. Esos casos son excepcionales. Por el contrario, el cinturón puede hacer que los ocupantes sufran menos daños y puedan salir por sí mismos del vehículo. Asterisco, en ciudad el cinturón de seguridad no es necesario, porque la velocidad es baja. Tan solo 30 o 40 km por hora, un accidente puede ser mortal si la cabeza impacta contra la luna delantera o contra el volante. En un golpe a baja velocidad el cinturón permitirá que los ocupantes salgan ilesos. On de seguridad. Más, en recorridos cortos no hace falta ponerse el cinturón. La mayoría de accidentes con víctimas se produce a pocos kilómetros de lugar de partida, por lo que es importante utilizar el cinturón de seguridad en todos los desplazamientos. Asterisco, con tantos sistemas de seguridad el cinturón no es necesario. Todos los dispositivos de seguridad del vehículo están diseñados para funcionar de una forma complementaria, por lo que ninguno es capaz, por sí mismo, de sustituir al cinturón. Asterisco, el cinturón es incómodo. Es una cuestión de costumbre, hoy día los cinturones apenas ejercen presión sobre el cuerpo, por lo que no son tan molestos. Y con el tiempo lo que resulta incómodo es no llevarlo abrochado. Asterisco, es peligroso utilizar el cinturón de seguridad durante el embarazo. Uso del cinturón de seguridad es obligatorio también para las embarazadas, ya que se ha demostrado que si no se lleva puesto el feto puede sufrir mayores daños en caso de accidente. La banda abdominal debe ir lo más baja posible sobre las caderas, ya que si se lleva sobre el vientre podría dañar al bebé. Hay en el mercado dispositivos adecuados para evitar que el cinturón se suba hacia el abdomen.
Asterisco, el cinturón solo es necesario delante, en los asientos traseros no hace falta. Si los pasajeros de los asientos traseros no lo llevan abrochado, en caso de colisión frontal son lanzados contra el cero ocupantes de los asientos delanteros, pudiendo provocarles graves lesiones. La probabilidad de que un ocupante de los asientos traseros cause la muerte. Otro pasajero de los asientos delanteros al salir lanzado puede ser hasta 8 veces mayor si no lleva el cinturón puesto. 7.7 Mejoras en los cinturones de seguridad. En los últimos años el uso del cinturón D3. Anclaje en todas las. Este dato es. Plazas del. Generalizado. Puntos de. Positive 0, ya que otros tipos de cinturón, como, por ejemplo, BQ. PLO, el abdominal que se solía. En la plaza trasera central de. Utilizar. Algunos vehículos, no son tan seguros como. De 3 puntos de anclaje. 7.7.1 Sistema limitador de carga. Los cinturones de seguridad puede estar dotados de un sistema que reduce la presión sobre el cuerpo cuando la fuerza sobre pecho o pelvis alcanza un valor límite. De esta forma reduce el riesgo de lesión sin afectar la sujeción del cuerpo. 7.7.2 Pretensores pirotécnicos. Son unos dispositivos que se disparan al detectar el impacto del vehículo y consiguen reducir al máximo la holgura del cinturón de seguridad. 7.7.3 Sistema precolisión, PCs. Este sistema reduce los daños y lesiones en una colisión, reconoce situaciones de accidente inminente y prepara tanto el vehículo como a los pasajeros para minimizar los daños. Por ejemplo, deactiva los pretensores de los cinturones de seguridad o ajusta las posiciones de los asientos del peligro de colisión. Ahora también se ofrece una versión más avanzada que alerta al conductor. Mediante una señal sonora y un aviso en la pantalla de información, si el conductor no reacciona, pone en marcha el asistente de frenada de emergencia y aplica los frenos automáticamente para reducir la velocidad de impacto. Los dispositivos de retención para menores. Generalmente, cinturones y demás sistemas de seguridad de los vehículos no están adaptados a los niños. Por ello, para poder circular con total seguridad, es obligatorio el uso de unos dispositivos de retención para menores, diseñados específicamente para ellos. Nunca hay que llevar a un niño en brazos, incluso con un frenazo brusco puede ser difícil sujetarlo. Impedir que salga despedido. La hora de elegir el dispositivo de seguridad, más que la edad, se deben tener en cuenta el peso y la altura del niño que lo va a utilizar. Lo más adecuado es que el menor lo pruebe, para asegurarse de que el tamaño es el correcto y al niño le resulta cómodo. Los sistemas de sujeción para menores correctamente instalados podrían evitar 3 de cada 4 muertes de niños en accidentes de tráfico. Además, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No debe instalarse una IRB sillita en una plaza con airbag frontal, salvo que éste se desconecte previamente. Para los niños pequeños la colocación más segura es, en general, en sentido contrario a la marcha del vehículo. Los asientos traseros, y especialmente el trasero central, son en general los más seguros, ya que resultan menos afectados 0S por los impactos laterales. Ver video. N video 520. Systemnalsoft puede asegurar un montaje más sencillo y correcto de la silita, además de permitir una sujeción más firme. Es importante que el dispositivo de retención esté homologado, ya que de lo contrario no ha superado con éxito unas pruebas mínimas de seguridad y no se puede estar seguro de si será capaz de proteger adecuadamente al niño. Los airbags. Un airbag es un cojín inflable que se hincha en apenas unas milésimas de segundo al producirse el impacto, en conjunción con el cinturón de seguridad, puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Los sistemas actuales son muy precisos a la hora de determinar cuándo debe saltar el airbag, por lo que es muy difícil que el dispositivo se dispare. Una situación inadecuada. Además, algunos vehículos disponen de sistemas capaces de detectar la presencia o ausencia de ocupantes en los asientos, e incluso el tipo de accidente, permitiendo que se disparen únicamente aquellos airbags que sean necesarios. Las principales funciones del airbag son frenar suavemente el movimiento de los ocupantes que chocan contra, consumiendo parte de su energía cinética. Evitar que los ocupantes se golpeen contra el interior del habitáculo, reduciendo el riesgo de sufrir heridas. Proteger la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse. Sí. Sin embargo, el airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad, al producirse el accidente. No se lleva abrochado el cinturón, la cabeza chocará con el airbag cuando aún se esté inflando y, debido a la fuerza con que se despliega, puede causar serias lesiones, que pueden incluso llegar a ser mortales. 9. 1 Modalidades de airbag. Airbags frontales de conductor y acompañante, son los más comunes. Y. Suelen estar localizados en el volante. En salpicadero. Tienen su máxima eficacia cuando se produce un choque frontal. Airbag laterales, suelen esconderse en los laterales de los asientos o en el guarnecido de las puertas. Protegen a los ocupantes durante los impactos laterales, evitando principalmente lesiones en el tórax. Airbags de techo de cortina, suelen localizarse en los laterales del techo, por encima de las ventanillas. Su finalidad es proteger la cabeza en caso de impacto lateral o de vuelco. 9. 2 Precauciones respecto a los airbags.
Usar siempre los cinturones de seguridad, para que ambos dispositivos puedan funcionar de una forma complementaria. Colocarse a una distancia correcta del airbag delantero. Es conveniente que exista una separación de al menos 25 centímetros entre el pecho del conductor y el volante, para evitar que el airbag golpee al conductor mientras se infla. Desconectar el airbag del acompañante se va a colocar en ese asiento. Una sillita infantil. Las gafas no suelen ser peligrosas. El airbag retiene el cuerpo en los instantes finales del desplazamiento, cuando ya ha sido frenado por el cinturón de seguridad. Sin embargo, las gafas, como el resto de los objetos que están sueltos en el habitáculo, salen despedidas, en la mayoría de los casos, por efecto de la inercia en el momento del impacto, por lo que la probabilidad de que se rompan es realmente baja. 10 reposacabezas. Los reposacabezas son muy efectivos en caso de colisión o alcance, evitando o disminuyendo la gravedad de las lesiones en el cuello y las cervicales. Producidas por el brusco movimiento hacia adelante y hacia atrás de la cabeza, latigazo cervical. Por ello es imprescindible regularlos adecuadamente, tanto en los asientos de delante como en los de atrás. Latigazo cervical implica un fuerte movimiento de vaivén del cuello. Es especialmente frecuente en las colisiones por alcance. 10.1 Regulación correcta del reposacabezas. Para un ajuste óptimo, la parte superior del reposacabezas debe estar a la misma altura que parte superior de la cabeza, situándolo tan cerca de ella como sea posible. Es importante también que la separación entre el reposacabezas y la cabeza no sea superior a unos 4 centímetros. Ver video. N de video 0521. Si el reposacabezas se ajusta por debajo de la nuca, puede llegar a aumentar el riesgo de lesiones cervicales. 10.2 Mejoras en los reposacabezas. Día a día se está mejorando el diseño de estos elementos para conseguir la máxima protección en caso de accidente. Por otro lado, se han desarrollado unos reposacabezas activos, que se aproximan a la cabeza del conductor cuando éste se sienta en el vehículo. Cuando ocurre el accidente, con lo que se reduce la posibilidad de que se produzca el latigazo cervical. 11 Casco. Aunque el casco no sea un elemento propio del vehículo, se incluye en esta unidad por ser un dispositivo de seguridad pasiva fundamental para la seguridad. Los estudios indican que las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte entre los ocupantes de vehículos dos ruedas y que el uso del casco reduce casi un 30% la posibilidad de sufrir lesiones mortales. Además, con el uso del casco, la probabilidad de salir ileso del siniestro aumenta en un 20%. En caso de accidente, el casco evita los golpes directos de la cabeza con el pavimento, con otros vehículos o con los elementos de la vía. Evita que penetren objetos en la cabeza, como piedras, hierros u otros objetos cortantes. Absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye por toda su estructura, evitando que se concentre en una parte concreta de la cabeza, lo que provocaría graves lesiones. Evita la abrasión que sufrirían la cara y la cabeza al arrastrar sin casco por el pavimento. 11.1 Consejos para comprar un casco. Tipos de casco. La mayoría de los cascos abiertos dejan la cara expuesta a los golpes, no suelen ofrecer protección para los ojos y algunos modelos no protegen adecuadamente la nuca. Por ello, es más recomendable el uso de un modelo integral, que además protege la parte inferior de la cara y la mandíbula. Ver video. N de video 0522. Material de fabricación. Cada material tiene una serie de ventajas y desventajas que deben valorarse antes de tomar una decisión. Por ejemplo, los cascos de policarbonato caducan a los pocos años de su fabricación y pueden perder sus propiedades si se pintan o se colocan adhesivos sobre eso. Superficie. Talla del casco. Casco debe quedar bien ajustado a la cabeza. En caso de duda entre dos tallas, hay que elegir la que quede más ajustada, pues el almohadillado interior suele ceder un poco con el uso. Si se utilizan gafas para conducir, hay que probarse el casco con ellas puestas. GOM. Medidas de la cabeza en cm Measures of Head in cm. S0-54. 54. 55 a 56. 57. 58 a 59. 60 a 61. 62 a 63, 64 a 65. Tallas IC. X0X o Junior. X. M. L. X0X1. Cierre de las correas. Hay que comprobar que el sistema de sujeción impide que el casco salga aunque se tire con fuerza. Si el casco no está bien abrochado, saldrá despedido al primer impacto. Ver video. N de video 0523. Color. Los cascos de colores claros, brillantes y reflectantes son más seguros porque facilitan la localización a los demás usuarios de las vías. Pantalla. Son recomendables las pantallas anti-bao. Sin embargo, existe la posibilidad de adquirir unas láminas especiales que se colocan encima de la pantalla, incrementando sus propiedades anti-bao. Cuando el casco no incluye una protección para los ojos, es muy recomendable utilizar gafas de seguridad, aunque su uso no sea obligatorio. Y no solo porque cualquier elemento que se introduzca en el ojo, un insecto, una partícula de arena o de polvo, etc., puede provocar una distracción y hacer que el conductor pierda el dominio del vehículo, sino también porque el frío o el viento constante en los 0S hace que aumente la fatiga visual. Naturalmente, no sirve cualquier tipo de gafas. Deben ser adecuadas para el uso que se les va a dar.
Unas buenas gafas de seguridad deben ajustarse perfectamente a la cara, permitir el máximo ángulo de visión posible, estar fabricadas con un material resistente a los impactos y la raya. Duras, ser antibao y antirreflejos. Ventilación. Un casco con una buena ventilación será más cómodo y más seguro, por lo que es importante que tenga un número suficiente de orificios de entrada y salida de aire. Homologación. La homologación es una garantía de calidad, por lo que hay que desconfiar de los cascos que no han sido debidamente homologados. Si un casco no tiene la etiqueta de homologación, es porque no ha superado con éxito unas pruebas mínimas de seguridad y, por tanto, se desconoce su eficacia. 39213-6 o 6. La estructura del casco puede sufrir daños, sin que se noten externamente, si recibe un golpe en un accidente o simplemente se cae al suelo desde una altura superior. 1,5 metros. Si ocurre esto, es recomendable cambiarlo cuanto antes.